Y aquí estamos de vuelta, este es ya el último bloque, estamos compartiendo los diferentes temas que nos importan, los que nos hicieron llegar las instituciones, periodistas, la gente en la calle, el asociado, cuando salíamos a hacerle encuestas y preguntarles qué le parece o qué es aquello que le preguntaría, qué pregunta trasladaría a un candidato o candidata por la gobernación de la provincia de La Pampa. Estamos ya muy cerquita de la fecha de las elecciones y además esta próxima elección en la provincia de La Pampa, como fue la anterior, como fueron las internas, también generan tensión en lo que es el contexto nacional. Y aquí estamos, les decíamos, en el canal Cooperativo. Es importante para nosotros contar hoy con la presencia de estos candidatos que vinieron a discutir ideas. Está abierta la posibilidad de que se crucen, a responder, a compartir una jornada que nosotros creemos que es democrática, con todo lo que se le puede criticar a la televisión, ¿no? Y a los tiempos de la televisión y demás. Y en ese sentido vamos a abrir esta nueva ronda de preguntas justamente con una consulta que involucra al sector cooperativo, un sector que tiene mucha fuerza en la provincia de La Pampa y que en este momento, desde hace ya un par de años, está esperando que exista voluntad política para poder sumar un nuevo servicio como es el de la telefonía celular. Así que la pregunta es: ¿cuál es el rol? Vamos a empezar por Rubén Juez. ¿Cuál es el rol de las cooperativas? Si fuera gobernador, ¿cuál sería el rol de las cooperativas durante su gobierno? ¿Y qué piensa del proyecto Empatel, que fue anunciado oficialmente hace algunos días, aunque hace ya bastante tiempo se viene hablando del tema? Un minuto tiene. Bueno, creemos que las cooperativas en la provincia de La Pampa, como en el país, han sido el motor que han generado un montón de situaciones de trabajo, pero fundamentalmente de avances en la sociedad. Tenemos un ejemplo de la cooperativa de Santa Rosa, la de General Pico, que presta distintos servicios como es internet, televisión, y creemos que hay que agregarle, por supuesto, el tema de telefonía. Hoy las grandes empresas están viendo solamente si prestan telefonía en lugares donde obviamente es redituable y no donde es necesario. Recién fuera de aire hablábamos con gente de la cooperativa y decíamos que tenemos enterrado nosotros en toda la provincia de La Pampa una fibra óptica que es de tremendo valor. Creo que ese manejo lo tendría que hacer también la cooperativa. Y con respecto a la ley que últimamente llegó a la Cámara, estoy totalmente de acuerdo, lo que sí creo que un poco fuera de tiempo. Nosotros cuando estuvimos en salud siempre intentamos participar con la cooperativa, con lo que ya tenía instalado, por ejemplo los consultorios de la cooperativa, meterle recursos humanos, ir con las boletas, por ejemplo, distribuir todo lo que tenía que ver con HIV, con algunas recomendaciones para la salud, y creemos que el Estado permanentemente ha estado enfrentado con la cooperativa, por eso digo que esta ley viene un poco tarde, casi de una forma electoral, ¿no? Jonathan Gómez. Sí, para nosotros la cooperativa es una herramienta muy importante para los trabajadores porque sirve justamente en estos momentos de crisis para paliar y para poder conseguir y generar el propio trabajo, ¿no? Este gobierno nacional, todo lo contrario a esta necesidad, ha bloqueado y ha desfinanciado a las cooperativas y al fondo cooperativo, pero así también el gobierno provincial no propone ni no promueve tampoco a través de sus funcionarios por una decisión política de que los trabajadores se autoorganicen a través de cooperativas. Por eso nosotros vemos como realmente fuego de artificio este anuncio, pero de todas maneras estamos de acuerdo con la necesidad de generar una cooperativa de telecomunicaciones, pero con ese mismo razonamiento creemos de que hay que extender, porque todos los servicios son necesarios y es bueno que a través de las cooperativas se gestione, que se extienda hacia el servicio de gas y también hacia el servicio de transporte, porque es importante sacar la ganancia empresaria para que sea un servicio y no una ganancia de unos pocos. Bien, gracias Jonathan Gómez. Me voy con el candidato Juan Carlos Tierno. La Constitución dice que los servicios públicos tienen que estar prioritariamente desarrollados por el Estado y en su caso integrando cooperativas de usuarios. Yo hace muchos años le planteé acá a la cooperativa la importancia de que los servicios públicos en la ciudad de más cantidad de población, Santa Rosa, lo hagamos en conjunto, por ejemplo, transporte público. Y de esa manera generamos mucho más trabajo local, reducción de costos. Lo sigo diciendo. También hay cuestiones de ideologismo en las cooperativas. Algunos son cooperativistas genuinos y otros usan la cooperativa para política. Me contó un pajarito que no es el que anda por ahí arriba, pero es real.
el grupo gobernante, y yo se lo he dicho a Berna estando en el gobierno, no hay que poner cartelito, volvemos a crecer, o te quiero mucho Santa Rosa, sino la dedicación y trabajando en redes comunitarias, con sistemas cooperativos para la construcción de casas, como dije, para la colonización de las tierras fiscales, pero también las cooperativas analizando sus costos. Bien. Porque si no, se los sobrecargan a los asociados. ¿En Patel está de acuerdo? ¿Con qué? En Patel. Sí, pero reorganizarlo también con la participación estatal, no solamente cooperativa. Luis Solana. Sí, bueno, por supuesto estamos de acuerdo con Empatel. El 35% del paquete accionario de Empatel va a ser de las cooperativas y me parece que lo que se estaba reclamando, tenemos que ir todos los pampeanos por la frecuencia. La frecuencia nos va a permitir prestar telefonía celular. Eso requiere, por supuesto, toda una legislación en el Congreso Nacional. Me parece que lo que tenemos que hacer los pampeanos es empujar todos juntos esa posibilidad. Y de las cooperativas, por supuesto que siempre hemos sido cooperativistas. El socialismo, al partido que yo pertenezco, tiene una historia. Su fundación tuvo que ver con la fundación de las cooperativas, fundamentalmente. Y La Pampa es un modelo que debemos cuidar porque es un ejemplo en el país donde el 96% del servicio eléctrico, por ejemplo, son prestados por entidades cooperativas. Bien. Daniel Cronenberger, lo escuchamos. Sí, las cooperativas van a cumplir un rol central con nuestro gobierno, vamos a trabajar a la par, entendiendo que es un actor social y económico muy importante en la provincia de La Pampa. Tenemos diseminados en cada uno de los lugares una cooperativa o más, por lo tanto esto está contemplado. Y con respecto a la nueva empresa, ya había sido motivo de alguna propuesta de un candidato del radicalismo en su momento, lo cual tenemos una posición clara. Van a tener el apoyo desde la Cámara de la provincia, ya lo hemos expresado, para constituir esta empresa. Y bueno, si bien es cierto que las cooperativas hoy pueden brindar el servicio, pero no tienen la frecuencia, por lo tanto, desde nuestro lugar vamos a aportar lo que esté en nuestro alcance para que esto se logre, ¿no? Gladys Flores. Bueno, las cooperativas surgen en épocas de falencia económicas y precisamente hoy por hoy, en lo que estamos viviendo en el país y en la provincia de La Pampa, es cuanto más las necesitamos, con todos sus servicios. Y estoy de acuerdo con el tema de la telefonía celular y sobre todo revalorizar lo que han querido este gobierno nacional, que ha querido desvalorizar el ARSAT, algo que es muy necesario para todo el país, porque es una empresa además nacional. Y en cuanto a, considero que debería haber más cooperativas en la provincia de La Pampa. Y en cuanto a la última pregunta de Empatel, sí, pero totalmente estatizado y con una transparencia de lo que sucede allí. Bien, muchísimas gracias. Vamos a una pregunta más. Voy a abrir aquí, quien quiera responder o tenga algún planteo puntual al respecto, tiene su minuto. Vamos a romper el orden que está establecido. Es una pregunta que tiene que ver con temas que han estado asomando. Por un lado, ¿es necesario una modificación en la ley de coparticipación provincial? Y por otro lado, ¿es necesario repensar qué hacer con las regalías del petróleo? No sé quién quiere abrir con este tema. Luis Solana, perfecto. Sí, nosotros tenemos la ley de coparticipación, es un porcentaje que es el 100% de los recursos provinciales y el 50% de los recursos que vienen de nación, forman una más y se reparte. El 74% va a la provincia y en lo que queda se reparte entre todos los municipios. Por supuesto que a los municipios se les ha ido descargando una cantidad de obligaciones, pero no se le ha descentralizado esos recursos. Hay que repartir eso, que es lo que se llama distribución primaria. Pero además de eso, la forma en que se reparte, nosotros tenemos que empezar a incorporar criterios de distribución que tengan que ver con aspectos sociales. Por ejemplo, un porcentaje de la masa que se reparte entre los municipios deben tener prioridad los municipios que atienden cuestiones sociales, por ejemplo, los que tienen creado el área de género, los que tienen creado el área de juventud, los que tienen creado un área de violencia, los que colaboran con salud pública porque tienen un área que atiende también aspectos de salud. Entonces, me parece que tenemos que privilegiar eso y no solamente la eficiencia recaudatoria como está previsto en la ley de hoy. ¿Petróleo? ¿Regalías petroleras? Y las regalías petroleras tienen que ser una inversión en recursos e infraestructura, algo referíamos hoy cuando hablamos del río Colorado, para generar recursos que en el futuro nos permitan, digamos, obtener crecimiento, ingreso y desarrollo de un recurso que se va a agotar. Bien, sí. Bueno, respecto de las regalías petroleras, yo creo que nunca ha habido una transparencia
Creo que ha habido multinacionales que han dejado en el abandono y esto ha sido gran pérdida para la provincia de La Pampa, o sea que si estratégicamente no tenemos en cuenta eso, no podemos estar hablando de producción y de una provincia de bienestar. Y la otra pregunta sobre coparticipación, no hay una transparencia real de la ley de coparticipación, ni municipal ni provincial. Sí creo que se debe dinero, pero también hay que ver en cada municipalidad qué es lo que recauda, si solamente recauda sobre lo que es impuestos o sobre también venta de terrenos u otras actividades. Bien, ¿alguna otra opinión al respecto? Sí. Coparticipación de impuestos. Hay que modificar el sistema impositivo de la provincia, no dejando cobrar impuestos, obviamente, sino aplicando la Constitución en la progresividad social y económica, en la exención total o parcial, temporaria o permanente de los que reinviertan en la producción, aún en la microproducción. ¿Y qué nos encontramos? Que hoy hay, según dicen los candidatos del Frejupa, un Estado equilibrado, pero un sector privado desequilibrado, porque le meten la mano, incluso con el CICREP, que yo le dije a Berna, es inconstitucional, y me contestó hasta que se vive alguno. Bueno, meterte la mano al ámbito privado hasta que el sector privado se complique. Por lo tanto, los municipios tienen que tener control y gestión en la plata que todo el pueblo le manda. Y de esa manera, compartiendo también lo que dijo Solana, control y gestión sobre los destinos de los fondos. No hay sistema de protección integral en los niños en los pueblos, se achica la coparticipación. No hay sistema de protección integral de la igualdad de género en el municipio, se achica la coparticipación. No hay deporte social, se achica la participación. Petróleo, Consejo Económico y Social, ¿para qué? Para empezar a controlar como corresponde, no solo que se rompan los relojitos en los pozos de petróleo, que nadie controla cuánto nos sacan, sino fundamentalmente para obligar a aquellos que tienen explotación del petróleo en el subsuelo pampeano a que reinviertan generando puestos de trabajo en la provincia. Y eso ponerlo como condición en las licitaciones de las zonas petrolíferas. Bien, gracias. Estamos con el tiempo pasado. ¿Quiere referirse al tema, juez? Lo escuchamos. Yo quiero agregar que la coparticipación no está solo en lo que se recauda, porque como las regalías petroleras, que hay una nebulosa, también yo te podría agregar el tema del impuesto al juego, que acá en la provincia de La Pampa también es una tremenda nebulosa que no se sabe cuánto ingresa. Pero se ha utilizado, como yo dije en algún momento, el tema de la distribución de las casas de una forma política para seguir manteniendo el poder político central. Las distintas municipalidades no reciben la coparticipación que tienen que recibir. De hecho, lamentablemente, Santa Rosa, que ha contado en varias situaciones con candidatos, con intendentes, perdón, que no han sido del mismo color político del oficialismo, se las ha castigado y mucho. Y eso tiene que ver porque se sigue manteniendo el poder político a través de la situación económica. Entonces, en medio de toda esta discusión política, el que queda es el pampeano y una ciudad devastada como es la ciudad de Santa Rosa. Pero a su vez también tenemos que ver que hay otra distribución que se hace a través de asuntos municipales, que hoy tiene denunciado a 10 intendentes del color político y amigos del poder político, lamentablemente con el manejo económico. Por eso digo que el manejo económico está emparentado directamente con el manejo político. Jonathan Gómez. Sí, para nosotros hay que cambiar el modelo, porque es un modelo actualmente centralizado, ¿no? Como el nacional, donde se concentra para el gobierno provincial la mayoría de los recursos y no se les asigna a los pueblos. Pero también además hay que hacer una reforma tributaria para que entre plata de los que más tienen y no solamente de los pequeños propietarios. Y además aprovechar este boom que existe ahora en el oeste pampeano, las regalías petroleras, hoy es pan para hoy y hambre para mañana, porque las petroleras hacen su negocio y después nos dejan el pasivo ambiental. Así que si nosotros en este momento no aprovechamos y no cobramos lo que tenemos que cobrar y no aprovechamos para utilizarlo en investigación, en ciencia y en reconvertir el modelo también de energético hacia energías limpias, solamente lo único que nos van a dejar son unos mangos y un pasivo ambiental enorme.
Vamos a compartir una de las preguntas. Volvemos después sobre el tema de lo que quede pendiente, puede ser, así avanzamos en los invitados. ¿Sí, Juan Carlos? Vamos a compartir, les decía, una de las consultas y en este caso destacábamos nosotros que es muy importante tener en cuenta la voz de los jóvenes y en este caso es uno de los integrantes del Consejo de la Provincia de La Pampa de Niñez y Adolescencia. Compartimos la opinión, hay un pedido ahí especial, les pedimos que presten atención, incluso es una pena que no estén aquí los otros dos candidatos, ¿no? Si estuvieran viendo, les pediríamos también poner especial atención en este mensaje. Soy Julián Holman, represento a la Juventud Pampeana en el Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia y desde el Consejo, los consejeros juveniles manifestamos la preocupación por el cumplimiento de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral y además el hecho de que independientemente de quién de ustedes llegue al poder, que no solo se mantengan los espacios de participación juvenil que hemos conquistado, sino también que se abran nuevos, ya que de eso depende el progreso de nuestro país, de la clase dirigente del hoy y del mañana, y creo que la del mañana va a estar compuesta por nosotros, por los jóvenes. Y la pregunta hacia ustedes es qué políticas públicas van a llevar a cabo en relación al abuso sexual infantil, que tenemos una preocupación bastante importante con la cantidad de abusos sexuales infantiles que hay en la provincia de La Pampa. Bien, una consulta elaborada por los jóvenes, vamos a comenzar por el orden que fueron sorteados. Una consulta elaborada por los jóvenes, es bastante concreto qué hacer con los casos de abuso sexual infantil, pero piden ellos ser tenidos en cuenta y que crezcan estos espacios de participación en donde tengan voz, ¿no? Que son pocos. Comenzamos con Gladys Flores. Sí, uno de los espacios donde pueden tener voz es en lo que nosotros pensamos crear un observatorio con una línea gratuita para todas las denuncias de violencia de género, femicidios y abusos infantiles. Y sobre todo tener consejos que realmente actúen sobre las familias, porque por lo general son intrafamiliares, y realmente a través de la educación sexual integral hacer las diferentes parámetros en los distintos lugares para que estos niños estén sobre una vigilancia y contenidos psicológicamente. A su vez, con todo lo que significa contener a las familias en cuanto a lo que ya hemos hablado, trabajo digno, salud y educación. Lamentablemente en La Pampa tenemos muchos casos, ¿no? Daniel Cronenberger, lo escuchamos. Sí, en nuestra gestión van a ser un principal actor los jóvenes porque creemos que es el presente y no el futuro, como siempre se dice. Por lo tanto, hay que darle los ámbitos de participación necesaria, en este caso, en lo que es una futura gestión de gobierno. Y en cuanto a la educación sexual integral, bueno, lo que decía, más allá de lo que es la prevención de las enfermedades y demás, tenemos que ir preparando al niño ante eventuales ataques sexuales y bueno, y es algo que se ha profundizado últimamente en nuestra sociedad y creo que la manera de poder mitigar esta situación es previniendo y instruyendo a cada uno de nuestros niños y niñas ante un posible hecho de esta naturaleza, ¿no? Bien, Luis Solana, lo escuchamos. Sí, bueno, yo quiero felicitar a este joven porque digo que hoy se esté movilizando, que esté participando, que esté haciendo política, en este caso una política sectorial, digo, habla de que tenemos futuro cuando tenemos jóvenes que se involucran de esa manera. En el caso, digo, la solución es educación sexual integral sin dubitaciones, aplicar la ley, hay que hacer cumplir la ley y es el gobierno el responsable de la no aplicación en algunos casos de esta ley. Eso es por excelencia. Y todos sabemos que el abuso sexual infantil es el delito más horroroso que se conoce, horroriza a toda la sociedad y la forma de resolverlo es de esta manera, prevenir a los jóvenes, a los niños, hay modalidades, hay libros de cuentos desde
3 años para adelante, donde ya podemos ir abordando para que ellos estén sabiendo cuándo es un caso de abuso, hasta dónde acceder a su cuerpo o no acceder a su cuerpo en el caso de los adultos. Esa es la educación es lo que lo va a prevenir, y el ámbito de participación de estos jóvenes es a través de los centros de estudiantes, que hay que volver a recuperar toda esa cantidad de jóvenes que empiezan con esta práctica democrática. Bien, estamos en tiempo. Juan Carlos Tierno. Protección integral de niñas y niños. Hay una ley. Mi esposa, Sandra Fonseca, en su rol legislativo, fue la que dijo, en el Consejo de Niñez no puede haber solamente adultos, y los niños, y así se incluyó. Pero como sabemos, en las leyes se ponen muchas cosas que después no se cumplen. Los niños quedaron en un corrimiento en la participación. Por lo tanto, vamos a proponer esta extensión con la participación del defensor de niñas y niños, con un rol más activo, más proactivo en todos los sentidos. Con la encuesta social que vamos a hacer casa por casa, vamos a ir detectando problemáticas de abuso intrafamiliar, que casi en un 70% son intrafamiliares. Con los contenidos curriculares y extracurriculares en la escuela, en donde va a estar la educación sexual integral, la prevención de adicciones, derechos y deberes humanos, con capacitación a las docentes, que muchas veces quedan solas ante estos problemas que explotan en la escuela, también lo vamos a integrar al sistema de deporte social. Bien. Porque con medicina del deporte, en términos de apoyo a lo físico, a lo psicológico, también vamos a detectar problemáticas intrafamiliares y ahí hacer el abordaje de un Estado que va a dejar de estar ausente. Gracias, Juan Carlos Tierno. Vamos con Jonathan Gómez, su respuesta. Sí, actualmente el 80% de los abusos están dados, así como decía acá el candidato, en relación intrafamiliar. Entonces no se puede relegar a la familia solamente la educación sexual integral, es una contradicción. Pero también se dan en las instituciones. Se ha hecho público el año pasado el caso de abuso en la escuela Manuel Belgrano, de la cual, bueno, justamente la presidenta del centro de estudiantes llevó adelante una lucha muy importante que sacó a todos los abusadores de ese colegio, que hoy en día se presenta a candidata a intendentes de nuestra compañera Lara Obert, la cual es parte de toda esta lucha de los jóvenes y que son protagonistas en la política. Ahora, la ESI no se está aplicando casi en ninguna escuela de la provincia, y eso es por el artículo 5 de la ley 26.150, que deja a criterio de cada institución dar o no la educación sexual integral. Nosotros somos claros, a diferencia del candidato de Pueblo Nuevo que dice que ESI solamente bajo algunos aspectos que no sé cuáles serán. Nosotros decimos que la ESI tiene que ser, ya es un derecho de hace 12 años, y tiene que ser con perspectiva de género y obligatoria. Bien, estamos en tiempo. Rubén Juez. Bueno, el abuso sexual infantil o cualquier manifestación de violencia, ya sea violencia familiar o violencia de género, solamente se va a erradicar de fondo con una buena educación. Enseñarles a nuestros niños el conocimiento de su cuerpo, el cuidado, el autocuidado, pero también ir un poquito más allá, capacitar a aquellos que tienen cierto grado de responsabilidad. Los maestros, los médicos, los enfermeros, los policías, todos aquellos que en un caso de abuso los chicos puedan acudir y confiar en que se les va a resolver el problema. Sí. Porque creo que no basta solo con educar a los chicos, sino que tenemos que tener los adultos también preparados para saber cómo actuar ante esta situación tan aberrante. Y con respecto a los jóvenes, por supuesto que no son el futuro, son el presente. Lamentablemente en la provincia de La Pampa hemos tenido dirigentes añosos que siguen queriendo ostentar el poder y no han dejado crecer lamentablemente a ninguna persona joven. Nosotros cuando seamos gobierno vamos a tener en nuestro gabinete a todas personas no mayores de 40 años y la idea sería tener un gobernador que no exceda tampoco los 40 años, como han tenido otras provincias, ¿no es cierto? Bien. Arma la grilla con todos sub 40. Sub 40, exactamente. Queda registrado, están quedando todos registrados. Vamos ya, estamos en el tramo final de esta noche de opiniones. ¿Cómo? Quería decir algo más. ¿Sí? Lo que dice Gómez tiene razón, en el sentido de que la educación sexual integral queda sometida a una disvaliosa aplicación de acuerdo al criterio de uno u otro. Esto es cierto. Por lo tanto, la currícula no es un sistema educativo, es lo que quiere cada uno que está en una dirección o frente a los alumnos.
Lo que yo digo es que tampoco tiene que venir un docente, una docente a decirle a los niños lo que su ideología o parecer le indica, sino con contenidos curriculares y un control de gestión con capacitación docente. Bien, bien. Sí, lo que se propone en la ESI no es una inculcación de ninguna ideología, sino más bien el conocimiento de su propio cuerpo, de los niños, de entender cómo funcionan las sexualidades en general, no solamente de cómo funcionan los aparatos reproductivos, y de ninguna manera representa la imposición de una ideología, porque en realidad el contenido de la ESI está ya pactado hace 12 años, entonces, pero el problema es que no se está incumpliendo, justamente porque los gobiernos ceden a todas las presiones de los antiderechos. Entonces no se está aplicando y aparte, como no se está asignando el presupuesto necesario para la educación, porque obviamente es insuficiente, mucho menos se va a aplicar la educación sexual integral. Bueno, eso de los antiderechos es relativo, porque también incluyendo en la escuela el aprendizaje de derechos y deberes humanos, más de uno que hoy habla de antiderechos va a quedar súbitamente desubicado, porque el derecho tiene límites y a los niños les va a enseñar a la convivencia democrática. Bueno, vamos a avanzar en otro tema. Este es el tema de la disidencia, sin dudas, ¿no? Es en el tema en el que han discrepado todos. Sí, ¿cómo no? Quería decir algo. Gladys, te escuchamos. Por supuesto que el candidato es abogado y nosotros por ahí no manejamos las leyes, pero lo que sí tengo claro es que la ESI no es impositora de sexualidad. Y nosotros tenemos... No estoy diciendo yo. No, la ESI, estoy diciendo yo, no es impositora de la sexualidad, ni tampoco vamos a inculcar una ideología política, vamos a inculcar lo que decía Jonathan, el cuidado del cuerpo y la libertad de los niños. Bien, bueno, se discuten pero no hay que a ser veces, abogado para ser gobernador. podemos... Conociendo los tratados de derechos humanos, protejamos la vida desde que empezó. Bueno, vamos a pasar a otro tema, ¿sí? En este tema ya nos hemos quedado un par de veces, los hemos escuchado. Creo que quedaron bastante claras las posturas de cada uno con respecto a eso, a la ESI, a la ILE y al derecho al aborto. El único para ser gobernador es abogado. No. Igualmente, por decantación, la ESI se va a aplicar. Porque estábamos hablando de abusos sexuales y se va a depurar todo y va a caer en lo que debe caer. O sea, la ESI va a ser realmente una cosa que se va a dar en todas las escuelas y los niños vamos a tener infancias libres. Claro, pero no tiene que caer, hay que subirla. Y como dice Gómez, hay que poner presupuesto educativo. Estamos hablando de leyes que hay que cumplir, sin duda. Me parece que en eso estamos todos de acuerdo. Es una ley y hay que cumplirla de manera urgente. Vamos a cambiar de tema, vamos a escuchar a otra de las voces, otro periodista invitado que se mete ya con la cuestión de derechos humanos, Juan Pablo Gabaza. Soy Juan Pablo Gabaza, periodista de Radio Kermés, y quiero preguntar cuáles van a ser las políticas públicas en derechos humanos en 4 ejes fundamentales. Primero, si la Secretaría va a conservar el rol opaco que tiene actualmente o va a tener una función más activa. Segundo, ¿qué medida concreta va a haber para democratizar la policía y evitar la violencia institucional? Tercero, ¿qué presupuesto y qué programas va a haber contra la trata de personas? Y cuarto, ¿qué plazo de tiempo se va a dar el gobernador para adherir a la ley de salud mental como corresponde? Bueno, son varios temas, les vamos a dar 2 minutos a cada uno, a quien le sobre tiempo no hay problema, pero sabemos que van a necesitar extenderse seguramente un poco más. Vamos a comenzar en este orden ahora con Rubén Ojuez. ¿Necesita que le reitere los temas? Sí, bueno, la pregunta es entonces, ¿cuáles serán las políticas públicas en derechos humanos, teniendo en cuenta qué perfil va a tener la Secretaría de Derechos Humanos, qué medidas habrá para democratizar la policía y evitar la violencia institucional, y presupuesto y programa contra la trata de personas más adhesión a la ley de salud mental? Era como bien completa la pregunta. Ojuez, lo escuchamos. Bueno, la primera con respecto a derechos humanos no tiene que ver con una secretaría o un ministerio, sino con el contenido que uno le dé. Y los derechos humanos se respetan y se ejercen desde un gobierno, no solo desde un sector, no desde el ministerio o la Secretaría de Derechos Humanos, sino de salud, de educación, de producción, de vivienda. Creo que el gobierno tiene que sí o sí garantizar derechos que son fundamentales en la gente, que son básicos: la educación, la salud, el trabajo,
son derechos esenciales y básicos de la gente. Hoy, lamentablemente, por más que diga que tenemos un Estado presente, lamentablemente muchos de esos derechos se ven vulnerados. Tenemos un 30% de la población desocupada o bajo de nivel de pobreza. Policía. La segunda es la policía. Nosotros creo que claramente una de nuestras propuestas es sindicalizar a la policía. Están con la ley de facto todavía, lamentablemente, y vemos cómo se ocurren abusos de superiores hacia subalternos cuando le gusta la cara o no le gusta la cara, o le cayó un poco mal tal o cual agente. Lamentablemente pasa esa persona a sufrir las situaciones de un poder mal expresado. La otra era trata de personas y salud mental. Salud mental, nosotros desde el Ministerio de Salud, ustedes saben perfectamente, fuimos los primeros creo que fue uno de los provincias, de las primeras provincias en el país que empezamos a implementar el tema de la ley de salud mental. Y con respecto al tema de tratas, evidentemente está todo enganchado o sumado a lo que tiene que ver con la droga, la prostitución y la noche, que vamos a trabajar fuertemente para combatir esos flagelos. Jonathan Gómez. Sí, te pediría que me repases. Sí, cómo no. Bueno, el rol o el perfil que va a tener la Secretaría de Derechos Humanos. Sí, para nosotros este gobierno nacional representa un retroceso en derechos humanos, ¿no? Arrancó dándole libertad a muchos genocidas, brindándole la domiciliaria. Para nosotros hay que seguir avanzando con los juicios de la subzona 1114, vamos a seguir apoyando, vamos a seguir impulsando todas las políticas de derechos humanos. Y por otro lado, en cuanto a la policía y al problema en realidad de la policía en cuanto a derechos humanos, nosotros consideramos de que hay que tener una política de control, de que el pueblo controle el accionar de la policía y no al revés como se está haciendo actualmente, ¿no? Por eso nosotros proponemos que todos los comisarios se elijan por voto popular y sean revocables en cualquier momento. Trata de personas. En cuanto a trata de personas, nosotros creemos que hay que combatirla y muchos de los candidatos dicen que están en contra de la trata de personas, pero hay que decirlo, en esta provincia hay listas que integran a candidatos que han sido acusados por proxenetismo. Entonces, ¿qué clase de gobierno puede volver a plantearse como luchador en contra de la trata de personas? Bueno, para nosotros es un flagelo que hay que combatir y que hay que intervenir en su relación con la policía, con la justicia y con el poder político. Bien, Juan Carlos Tierno. Desde 1984 hice un trabajo también difícil, pero que era fundamental para el pueblo, entendimos, y para la policía. La investigación sobre violaciones de derechos humanos en la dictadura militar, fue la primera provincia donde hubo policías y militares privados de libertad. Eso es lo que hoy posibilita el juicio de subzona 14, que varios van, se sientan, pero en aquel tiempo ya mayorcito no hicieron nada. La policía de La Pampa, por encuestas nacionales, con todas las policías comparativamente, es la que mejor consideración social tiene, superando a casi todo el ambiente político. Esto no significa que hacen todo bien, como todo el que trabaja se equivoca. ¿Qué tenemos que generar? Un cambio en la ley que yo le dije al actual gobernador, que no era solamente mandar un proyecto y después dar la orden de no tratarlo. Cambiar la carrera policial, mejoramiento en términos de sus aspectos de derechos humanos y de comportamiento en la sociedad, los ascensos, determinarlos con una junta evaluadora, en fin, muchos aspectos, no un gremio, como dice el juez, sino una persona que represente a los fines salariales, derechos y deberes humanos en la escuela. Porque el derecho es la dignidad, el ejercicio de la libertad, y el deber es la dignidad de esa libertad. Lo que pasa es que si son todos derechos ilimitados y no hay nunca ningún deber, es el quiebre de la convivencia democrática. Trata de personas. Estando de ministro, le dije a los ministros de otras provincias y el gobierno nacional, tenemos que establecer un sistema para cuidar a nuestros niños en los movimientos que se realizan, por ejemplo, en transporte público. Porque la trata de personas significa que van grupos delincuenciales de una provincia a otra, se llevan niños, se llevan mujeres con fines de explotación sexual o laboral. A partir de eso se hizo un sistema que está vigente y todo el pueblo lo conoce, donde
de acuerdo a la edad del niño, obviamente, hasta los 17 años inclusive, hay una protección de esos traslados, como así también de una protección integral desde la familia a través de la encuesta social. Luis Solanas. Hoy tenemos una sociedad donde todos son deberes y cada vez menos derechos. No es que hay derechos ilimitados y los deberes, digamos, no los tenemos. Al contrario, hoy son todos deberes, la gente está cansada, vive de obligaciones, llega complicadísima todos los meses. Y me parece que también el rol de la política tiene mucho que ver con empezar a garantizar los derechos. Todo el debate repasamos leyes que no se aplican o que no se aplican en toda su dimensión y que dejan siempre falencias y deficiencias. En relación a los temas que plantea el periodista, derechos... Policía de Derechos Humanos fue el primero. Sí. Nosotros tenemos presentado en la Cámara de Diputados un proyecto para hacer autónoma la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Por qué lo decimos así? Porque el que nos tiene que proteger de los abusos del Estado no puede ser alguien que elija el propio gobernador que conduce el Estado. Entonces, digo, eso me parece el primer punto. Policía. La policía, hay, como decía Juan Carlos Tierno, el Ejecutivo envió un proyecto de reforma y no se quiso tratar nunca, o sea, mandó y le dijo no lo traten. Hay que avanzar en una reforma de esa ley de facto y, por supuesto, hay que generar espacios para sindicalizar las fuerzas, que también son trabajadores y no tienen ningún derecho salarial ni laboral. Trata de personas. Trata de personas está prohibido. Se cumplieron hace pocos años los 100 años de la ley de trata de Alfredo Palacios y por supuesto que falta poner, digamos, mucha mano dura en esto. Hay que ser durísimo con el delito de la trata. Bien. Daniel Coronel Berger. Sí, en realidad, bueno, el problema de los derechos humanos no se circunscribe solamente a cuál va a ser el funcionamiento de la Secretaría, si bien es cierto que nosotros vamos a potenciarlo, porque bueno, se sigue con vestigios de alguna época de la Argentina nefasta y que hoy por hoy todavía no se han saldado todas las situaciones. Pero no se debe circunscribir solamente a esto, el derecho humano. Yo creo que hoy la problemática que existe en nuestra provincia de La Pampa pasa por otros derechos que debe tener el ciudadano, que es tener el derecho de acceder a la salud pública en cada uno de los lugares de nuestra provincia, tener todas las prestaciones, acceder a la educación en cada uno de los lugares y por supuesto el gran desafío que tenemos nosotros, que es todo ciudadano de la provincia de La Pampa pueda llegar a acceder a un trabajo genuino. La escuchamos, Gladys. El primer tema era derechos humanos, sí. el perfil de la... Bueno, en una provincia que evidentemente los derechos humanos fundamentales no interesan, poco valdría tener una Secretaría de Derechos Humanos. Igualmente, desde nuestro gobierno tendríamos primero cumplimentar todos los derechos humanos básicos de la sociedad y después tener una Secretaría de Derechos Humanos capacitada y que ayude en todo caso a realizar alguna que otra tarea. Pensando siempre que tenemos que cumplir lo básico, que es trabajo, salud y educación. El otro era... La policía y trata de personas. Bueno, la policía a mí extrañamente no me parece la mejor policía y si es la mejor policía estaría muy preocupada porque ha habido muchos casos de, bueno, muertes a cazadores, ha habido golpes a distintos trabajadores, golpes a desocupados y esto a mí no me llena como una buena policía. Creo que necesitan más capacitación, más un factor humanístico y por supuesto que como son trabajadores de la fuerza pública, tener un buen salario. Trata de personas. La trata de personas, vivimos en un mundo de crimen organizado y narcotráfico, por lo tanto cada vez vamos a tener más esta cuestión para resolver y hay que tener exclusiva atención sobre esta problemática y a su vez pensar que si en un gobierno que presenta un candidato con candidatos prosenetistas, es para preocuparse terriblemente, más por la cantidad de prostitución infantil que hay y pornografía infantil que ya sabemos que hay en La Pampa.
Bien, bueno, vamos a hacer, ahora van a tener un minuto cada uno para cerrar. Digo, una reflexión final con respecto a este tema, porque no muchos lo han marcado. En La Pampa, lamentablemente, nos miran desde todo el país porque hemos tenido varios intendentes involucrados. Si bien es cierto que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, que firmen las condenas y demás. Cualquier ciudadano que vaya a buscar trabajo y tenga una semejante denuncia, me parece que no se lo dan, ¿no? Pero, sin embargo, no parece haber objeciones ni en la policía ni tampoco en el poder político. Hay como una mirada esquiva con respecto a lo que ha pasado en La Pampa. Recordemos que hace poco se frustró un juicio porque se extraviaron cintas que estaban en el poder de la policía, justamente, ¿no? Que eran la prueba fundamental para ese juicio. Y tenemos también intendentes que tienen sentencias que habrá que ver si quedan firmes o no, y policías que incluso fueron ascendidos después de haber quedado procesados en este tipo de causas. Quiero decir, hace falta que el poder político, en términos generales, me refiero a todo el arco político, mire más de lleno este tema. ¿Sí? Lo escuchamos. A la señora, perdón. Lo escuchamos, Juan Carlos. Le iba a decir algo respecto a lo que dijo la señora candidata. Toda generalización es una forma de injusticia. Que haya habido algunos empleados públicos de una u otra tarea, por ejemplo policías, que fueron enjuiciados, condenados, no significa que eso sea un vil de menoscabo a toda la institución. Yo no le estoy haciendo una propaganda a la Policía de La Pampa, estoy diciendo que indicadores nacionales realizados a todas y cada una de las policías de La Pampa indica no que es la mejor policía, sino la que tiene mejor consideración de gran parte de su pueblo, en niveles cercanos al 50% del trabajo que hace. Lo que dijo, Felicita tu nombre, ¿no? Felicita. El otro, Perdón, eso visto desde su punto de vista, no del pueblo. Bueno, si usted tiene la posibilidad de hablar por el pueblo, la felicito. Yo hablo de mi punto de vista. Ando bastante entre la gente. También yo, señora, y trabajando en temas difíciles. Pero no se puede generalizar para de esa manera menoscabar a una institucionalidad. Que tengamos mucho que mejorar en todos los sentidos, como todo el que trabaja, por supuesto. Respecto a una u otra persona denunciada por uno u otro delito, bueno, hay algunos que hablan desde los derechos humanos casi privatizados, que la sola denuncia es la condena final. Lo que diga el ambiente institucional es una cuestión marginal. No es así. Ahora, ¿qué hay que hacer? Y lo he planteado hace años en el Poder Judicial de La Pampa. Ciertamente, empezar a controlarlo de otra manera. ¿De qué manera? Del juicio por jurados a la hora de determinar el comportamiento de los funcionarios judiciales. Y no que lo haga el ambiente político de turno. Por último, respecto al tema de salud mental, en La Pampa hay que aplicar la ley plena, pero no se forma el comité de seguimiento de la ley de salud mental. ¿Qué impide eso? Lo que dice la ley, que algunos hay que cerrar los denominados antiguamente manicomios, claro que sí. Pero eso no significa que personas, por ejemplo, que están sometidas a un drama, cuál es el consumo de drogas, en un diagnóstico gravísimo que le quita su autovalimiento, no puede haber una medida de protección para, aún fuera de su voluntad, pero con un pedido de su misma familia, sea tratado de su adicción. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer en La Pampa con la salud mental? Bajarla a las problemáticas sociales. Sea concreto, le pido, Juan, así ya podemos Estoy siendo cerrar, concreto, pero me extendí un poquito. Al problema de la droga, que interviene en todo lo que estamos hablando. Dolor de los niños, dolor de la familia, aumento de los delitos, aumento de la violencia en la sociedad, y con una comunidad terapéutica que yo se lo pedí al actual gobernador y nunca se hizo. Bien, vamos a hacer una cosa. Quiero agregar algo. A ver, un minuto para juez, así no nos extendemos tanto, lo escuchamos. Me parece que si no seguimos con una mirada netamente represiva y no tenemos una mirada preventiva de las situaciones. Es decir, tenemos que tener una policía que acompañe al ciudadano, que sea parte de la comunidad y que sea amigo de la comunidad. Ahora se está planteando un test psicológico. Yo creo que tendremos que tener un test psicológico todos y cada uno de los funcionarios o aquellos que aspiramos a ser funcionarios de gobernadores. Y con respecto al tema de la salud mental con los lugares cerrados de internación, muchas veces tanto la justicia como la policía ven la adicción como un problema netamente de salud. Y es mucho más complejo, es un problema social.
porque terminan siendo los hospitales o esos lugares un lugar de contención casi porque generan peligro por lo que van a hacer. Si generan peligro tendrían que estar en una cárcel, pero como no se pueden meter en la cárcel, muchas veces la salida inmediata es meterlos dentro de una institución. Yo creo que hay que trabajar, como te dije, fundamentalmente en la prevención de estos problemas y no solamente en lo que termina siendo que es la adicción. Quiero responderle una cosa al candidato Tierno. Es cierto, la mera denuncia no implica la culpabilidad de las víctimas, ¿no? Pero ahora no podemos delegar toda la justicia cuando sabemos que hay una justicia adicta, cuando sabemos que los jueces totalmente no son imparciales. Entonces, nosotros lo que proponemos para solucionar ese problema es que los jueces tengan cargos revocables y que sus cargos no sean vitalicios como son hoy en día. Pero además, hay que ser sincero en este debate. Aparte de listas con acusados de proxenetismo, hay candidatos que fueron públicamente denunciados por violencia de género e incluso hay partidos políticos que hoy en día van a las elecciones y que tienen entre sus senadores denunciados por abuso sexual. Entonces, para nosotros, para el movimiento de mujeres, de ninguna manera el PJ y la UCR pueden ser alternativas. Vamos a darle un minuto a cada uno. Porque se refirió a mí. En el tema de los jueces, yo lo que digo, Gómez, Jonathan, lo vengo diciendo hace muchos años. Acá en La Pampa, incluso el gobierno que yo integré como ministro, siguió con una justicia sustituta para hacer entrar obedientes y determinar quién es culpable y quién no. Eso es lo que hay que cambiar. Lo que yo digo es que la cabeza del Poder Judicial, termino con esto, Felicita. Lo que digo respecto a lo que vos señalás del voto popular, no a todos los jueces, pero sí a la cabeza del Poder Judicial, que es el único en donde no lo puede elegir el pueblo, los integrantes del Superior Tribunal, que sea por voto popular, no desde los partidos políticos. Bien. No, a los jueces también nos parece que tienen que ser por voto popular, pero además cargos revocables, porque si no generan mecanismos de poder que son imposibles después de retirar de sus lugares. Bueno, les agradezco, hemos hablado de ese tema cuando estuvieron de manera individual también aquí en el canal. Para que no se haga tan extenso para el televidente, les agradecemos como cooperativa, como institución, la participación de cada uno de ustedes, es muy valioso poder escucharlos y van a tener un minuto en el orden en el que fueron sorteados. Vamos a empezar por Gladys. Para cierre, por ahí quieren decir algo sobre lo que no fueron consultados o hablarle a la audiencia. Sí, Gladys, la escuchamos. Bueno, en realidad, desde el pie, lo que queremos es, tenemos en cuenta es la emergencia habitacional, la soberanía alimentaria y la emergencia ocupacional. Además, tenemos un problema real en La Pampa con los negociados de los agroquímicos y los agrotóxicos que causan muchos problemas en los seres humanos, flora y fauna. Decimos no a la trata y al proxenetismo, a la pornografía infantil y al trabajo infantil. Y queremos decir sinceramente que nosotros no vemos una provincia de bienestar, que sabemos perfectamente y estamos en las antípodas del gobierno de Macri, pero que vemos funcionarios ricos y trabajadores pobres, por lo tanto convocamos a mujeres y a todos a involucrarse para cambiar la realidad de esta provincia tan hermosa. Gladys Flores es la única candidata mujer, candidata por Desde el Pie. Escuchamos a Daniel Kroneberger de Cambiemos. A partir de una decisión política del gobierno de la provincia de La Pampa de desdoblar las elecciones, con el argumento y el fundamento de discutir un proyecto de gestión local, es que estamos hoy cercanos a dilucidar esta historia, ¿no? El 19 de mayo el ciudadano pampeano va a tener en sus manos esa herramienta tan particular e importante que es el voto en democracia, donde decide premiar una cuestión o castigar, digamos, va a tener la decisión realmente de poder elegir un candidato a gobernador, intendentes y demás. Nosotros tenemos un diagnóstico que es el que estamos transmitiendo, decimos que se va a optar por un modelo de subsistencia, que es el que nos ha llevado el justicialismo a la fecha, o un modelo alternativo superador, el cual estamos bregando nosotros instalarlo y que la gente lo tenga en cuenta, que es un proyecto de desarrollo integral y armónico de la provincia de La Pampa, donde estemos todos involucrados, ¿no? Los indicadores así lo dicen, no es antojadizo lo que decimos cuando hoy decimos... Está en el tiempo, Daniel. En los últimos 10 años creció solamente el 2,5% el empleo
privado, el 40% del empleo público, y hoy llegamos a una ecuación que es alarmante, donde tenemos 100 empleos privados, 94 empleos públicos. Vamos con Luis Solanas, del Partido Socialista. Sí, para Santa Rosa venimos de una gestión justicialista que dejó Santa Rosa quebrada financieramente. Ahora la actual gestión de Cambiemos que deja la ciudad destruida. Cuando alguien gobierna, la gente quiere que gobierne bien, con eficiencia y con transparencia. Y eso me parece que es lo que tenemos que empezar a lograr. Tenemos que recuperar, por otro lado, los dos caminos que recorrimos nosotros al menos y las generaciones que nos siguieron, que era trabajar o estudiar. Hoy esos caminos están borrados. Las políticas de Macri han destrozado esas dos posibilidades. Estudiar es un bien de lujo y trabajar es un privilegio. Y tenemos que pensar en nuestros jóvenes, en nuestros niños y en las mujeres, que son los que han sido castigados por estas políticas nacionales. El 19 de mayo, entonces, votemos por más oportunidades para todos. Minuto de cierre para el candidato Juan Carlos Tierno, de Comunidad Organizada. Bueno, el reconocimiento a la cooperativa ha hecho un debate en términos que creo que pueden ser útiles para la comunidad, con las ausencias que el público determinará. No gobiernan partidos. Los partidos los destruyó muchos que dicen ser dirigentes de la política. Han roto convivencia, se ha roto esquemas de participación. Y la clave nuestra en trabajo va a ser nuestras ideas. Sí, pero hay muchas otras personas en La Pampa que tienen ideas, por eso el Consejo Económico y Social. Si vas al Estado a trabajar y no a robar, qué mejor que participe el sector privado, no solamente en planificar, sino en control y gestión. Redes comunitarias para empezar a trabajar en lo básico de la vida, los problemas de la sociedad, una vez con la encuesta social, no por arbitrariedad. Las dos actividades del ámbito político más desarrolladas o más mencionadas son la promesa y la acción. ¿Cuál es la clave? Y creo que el pensamiento de cada persona a la hora de votar, no solamente quien habla mucho, sino también quien está más dispuesto a la acción del cumplimiento. Bien, nos vamos a escuchar a Jonathan Gómez haciendo un cierre de Movimiento Socialista de Trabajadores. Sí, la verdad que primero quería agradecer a la cooperativa por este espacio de discusión donde se pueden debatir ideas y contrastar proyectos. Lamentablemente el candidato con mayor expectativa del FREJUPA no se hizo presente. Para nosotros es una gran responsabilidad del gobierno provincial, el 32% que representa un tercio de la población pampeana que está bajo de la línea de la pobreza y el 13% de desocupación, el más alto del país. Y por eso nosotros convocamos a los pampeanos a votar un proyecto distinto, un proyecto como el del MST, que es un proyecto de izquierda que propone a nivel nacional una salida real, con unidad de la izquierda, pero un proyecto alternativo porque no es posible seguir adelante como plantean los principales partidos, seguir rindiéndose ante el Fondo Monetario Internacional. Por eso nosotros planteamos, somos una fuerza muy joven, lo reflejan nuestros candidatos, pero no proponemos solamente una salida generacional, sino de régimen. Y nosotros somos una fuerza que está compuesta por jóvenes, por trabajadores, no de funcionarios, porque nosotros consideramos que hay que terminar con los privilegios que tienen los funcionarios hoy en día, que son la mayoría de los candidatos que se encuentran hoy en día. Gracias, vamos a escuchar el minuto de Rubén Juez del Frente Popular Pampeano. Bueno, más allá de los denodados esfuerzos de los aparatos mediáticos en querer polarizar una elección, me parece que estamos ante una elección donde la gente no va a votar estructuras o partidos, va a votar propuestas y candidatos que le garanticen que esas propuestas se pueden llevar adelante. Nosotros proponemos proyectos a mediano y largo plazo que modifiquen la estructura de esta bendita provincia. Para eso vamos a convocar a todos y cada uno de los pampeanos que tengan intenciones de aportar, de discutir y de enriquecer proyectos. Por eso tenemos que hacer de esta bendita provincia de una vez por todas una tierra realmente digna de ser vivida. Entonces le proponemos que el 19 de mayo, en estas elecciones, nosotros somos la opción.
Muy bien, cerramos aquí esta noche de debate. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Por supuesto que el 19 de mayo es un día en donde celebramos la democracia, en donde renovamos autoridades. Estaremos trabajando aquí arduamente desde muy temprano para hacer una transmisión en vivo desde las 6 de la tarde, trayéndoles los resultados en la medida que los vayamos teniendo. Gracias a todos nuevamente. Gracias. Buenas noches. Será esta mañana. Los esperamos con nuestra edición a partir de la hora 13, CPE Mediodía, y a las 21 horas con nuestra edición central.